En el tranquilo suburbio de Oak Ridge, la vida de Carlos parecía el epítome de la normalidad estadounidense. Un padre dedicado, un empleado ejemplar y un hombre que se enorgullecía de conocer cada rincón de su hogar. Sin embargo, bajo los cimientos de su propia casa, se gestaba un secreto que desafiaría toda lógica. Carlos siempre había sentido una conexión especial con su hija, Elena, una joven brillante pero reservada que pasaba horas en su habitación. La casa, una estructura de los años 70 con un sótano espacioso, era su refugio. Pero el silencio de las paredes comenzó a hablar de una manera que él no podía ignorar. Todo comenzó con una serie de inconsistencias menores, detalles que cualquier otro habría pasado por alto, pero que para un hombre meticuloso como Carlos eran señales de alarma. No era solo la humedad o el crujido de las maderas, era una vibración, un murmullo sordo que parecía emanar de las profundidades de la tierra, justo debajo de la sala de estar. Mientras caminaba por los pasillos por la noche, Carlos sentía que la casa ya no le pertenecía del todo, como si una presencia invisible estuviera respirando al unísono con el sistema de ventilación. Este es el relato de un descubrimiento que transformaría una relación familiar en una pesadilla de engaños y misterios arquitectónicos. La atmósfera en el hogar se volvió pesada, cargada de una tensión que Elena intentaba disimular con sonrisas forzadas y excusas constantes sobre su necesidad de privacidad. Carlos, impulsado por un instinto paternal que bordeaba la paranoia, decidió que era hora de investigar lo que realmente sucedía bajo sus pies, sin imaginar que la verdad superaría cualquier ficción que su mente pudiera elucubrar en sus momentos más oscuros. La primera señal de que algo andaba mal no fue visual, sino financiera. Carlos recibió la factura de los servicios públicos y quedó atónito. El consumo de electricidad y agua se había duplicado en los últimos 3 meses, a pesar de que no habían adquirido nuevos electrodomésticos ni cambiado sus rutinas. Al principio pensó en una fuga o un error del medidor, pero tras revisar las tuberías visibles no encontró nada. Elena, al ser consultada, simplemente se encogió de hombros, atribuyendo el aumento a sus largas sesiones de estudio nocturnas y al uso intensivo de su computadora. Sin embargo, Carlos notó que el medidor seguía girando frenéticamente, incluso cuando la casa supuestamente estaba vacía. La sospecha de un parásito energético comenzó a rondar su cabeza. ¿Podría alguien estar robando electricidad? ¿O había algo funcionando constantemente que él desconocía? Durante las noches se quedaba despierto, escuchando el zumbido de los cables dentro de las paredes. Era un sonido eléctrico, constante, que parecía dirigirse hacia el sótano. Cada vez que intentaba bajar a inspeccionar, Elena aparecía de la nada, ofreciéndose a ayudar o distrayéndolo con alguna necesidad urgente. Esa protección excesiva hacia el sótano fue lo que finalmente encendió la chispa de la duda definitiva. Carlos empezó a llevar un registro detallado de los picos de consumo, dándose cuenta de que el gasto mayor ocurría entre las 2 y las 5 de la mañana, horas en las que Elena juraba estar profundamente dormida. La discrepancia entre la realidad y el testimonio de su hija creaba un abismo que Carlos estaba decidido a cruzar, sin importar lo que encontrara al otro lado de la puerta del sótano. Una tarde de martes, mientras Elena estaba supuestamente en la biblioteca de la universidad, Carlos decidió que era el momento de realizar una inspección exhaustiva. Bajó las escaleras del sótano con una linterna potente y un detector de humedad. El sótano era el lugar donde guardaba sus herramientas y los recuerdos de la infancia de Elena. Al principio todo parecía normal: las cajas de cartón apiladas, el viejo sofá cubierto con una sábana y el olor característico a polvo y concreto frío. Pero al acercarse a la pared del fondo, donde se encontraba la caldera, notó algo extraño. El suelo de concreto, que siempre había tenido una ligera inclinación, parecía haber sido nivelado recientemente en una sección específica. Al pasar la mano por la pared, sintió una corriente de aire frío que no debería estar allí. No era una filtración del exterior, era aire acondicionado, filtrándose a través de una junta casi invisible entre los paneles de madera decorativos que él mismo había instalado años atrás. Su corazón empezó a latir con fuerza. Con cuidado, comenzó a retirar las cajas que bloqueaban esa sección de la pared. Detrás de una estantería pesada que contenía libros antiguos de ingeniería, descubrió que los paneles no estaban clavados, sino sujetos con imanes industriales de alta potencia. Al tirar con fuerza, una sección entera de la pared se deslizó hacia un lado, revelando no una cavidad de servicio, sino un pasillo estrecho y perfectamente iluminado con luces LED en potrajas.
El horror y la fascinación se mezclaron en sus ojos mientras contemplaba la entrada a un mundo oculto dentro de su propia propiedad. El pasillo era corto, apenas 3 metros, pero estaba construido con una precisión profesional que Carlos no podía procesar. Las paredes estaban insonorizadas con paneles de espuma acústica de alta densidad, lo que explicaba por qué nunca escuchó ruidos claros desde arriba. Al final del pasillo, una puerta de acero moderna con una cerradura electrónica de teclado numérico bloqueaba el paso. Carlos sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo pudo su hija, una estudiante de artes, financiar y construir algo de esta magnitud sin que él se diera cuenta? Recordó las veces que Elena pidió dinero para proyectos escolares y las semanas que pasó trabajando en el sótano bajo el pretexto de crear un estudio de pintura. La sofisticación de la estructura sugería la intervención de profesionales, o al menos un conocimiento técnico avanzado. Carlos intentó varias combinaciones de fechas de nacimiento, pero el teclado permanecía en rojo. Fue entonces cuando recordó un dibujo que Elena le había regalado años atrás, un patrón geométrico que siempre le pareció extraño. Siguiendo su instinto, introdujo los números correspondientes a los vértices del dibujo. Un clic mecánico resonó en el pasillo, y la puerta se abrió lentamente, liberando un aroma a café recién hecho y perfume floral. Lo que vio al entrar no era un búnker de supervivencia, sino un apartamento de lujo en miniatura, completo con una cocina americana, una sala de estar minimalista y una iluminación que imitaba perfectamente la luz del día a través de ventanas falsas de alta tecnología. Carlos entró en el apartamento secreto con pasos vacilantes, como si temiera que el suelo fuera a romperse. La temperatura era perfecta, controlada por un sistema de climatización independiente que estaba conectado ilegalmente a la unidad principal de la casa. En la pequeña cocina vio una cafetera todavía caliente y un plato con restos de comida orgánica. Todo allí gritaba permanencia. No era un lugar para visitas ocasionales, era una residencia permanente. Se dirigió hacia la zona de estar, donde un televisor de pantalla plana mostraba imágenes de las cámaras de seguridad de la casa principal. Carlos se vio a sí mismo en una de las pantallas, grabado hace apenas unos minutos mientras bajaba al sótano. El escalofrío que recorrió su espalda fue gélido. Elena lo estaba vigilando. Su propia hija lo monitoreaba desde las sombras de su hogar. Al examinar el escritorio, encontró planos arquitectónicos detallados que mostraban cómo habían excavado bajo el jardín trasero para expandir el espacio sin comprometer los cimientos visibles. El nivel de planificación era aterrador. Pero lo más inquietante no era la construcción en sí, sino el propósito de este lugar. En una de las paredes había un tablero de corcho lleno de fotografías de personas desconocidas, recortes de periódicos sobre desapariciones locales y un mapa de la ciudad con rutas marcadas en rojo. Carlos sintió que no conocía en absoluto a la persona que compartía su mesa cada noche. Elena no era solo una estudiante, estaba involucrada en algo oscuro, y su casa era el centro de operaciones. Mientras Carlos exploraba el dormitorio del apartamento oculto, encontró un diario con la caligrafía inconfundible de Elena. Las primeras entradas databan de hace 2 años, coincidiendo con el momento en que ella comenzó a volverse más retraída. Al leer las páginas, la realidad se volvió aún más distorsionada. Elena no vivía sola allí. El diario mencionaba a alguien llamado S. S dice que estamos a salvo aquí. S trajo los suministros anoche mientras papá dormía. Carlos buscó cualquier indicio de quién podría ser este misterioso acompañante. ¿Un novio? ¿Un cómplice? ¿Alguien que la estaba manipulando? El diario describía una vida paralela donde Elena y S salían de la casa a través de un túnel que conectaba con el cobertizo del jardín, permitiéndoles entrar y salir sin ser vistos por los vecinos o por Carlos. La sensación de traición era abrumadora. Carlos recordó las noches que pasó preocupado por la seguridad de su hija, mientras ella estaba a pocos metros de él, viviendo una vida clandestina con un extraño. En el armario encontró ropa de hombre y equipos tácticos, chalecos, radios y lo que parecían ser dispositivos de interceptación de señales. No era solo un escondite, era una base de espionaje o algo peor.
El apartamento estaba diseñado para ser autosuficiente durante semanas. Carlos se dio cuenta de que la factura de electricidad era el menor de sus problemas. Estaba viviendo sobre un polvorín que podría explotar en cualquier momento, involucrando a su familia en un crimen federal o algo de escala internacional. De repente, un ruido sordo provino del pasillo oculto. Carlos se quedó paralizado. El sonido de la puerta de acero cerrándose y el eco de pasos rápidos se acercaban. No tenía tiempo para salir sin ser visto. Desesperado, se escondió detrás de una cortina pesada que dividía la zona de estar del dormitorio. A través de una pequeña rendija, vio entrar a Elena, pero no venía sola. La acompañaba un hombre alto, vestido completamente de negro, con una actitud de alerta constante. Era ese. Sus voces eran bajas, pero el silencio del sótano permitía que Carlos escuchara fragmentos de su conversación. Hablaban sobre una entrega que debía realizarse esa misma noche y sobre la necesidad de neutralizar cualquier interferencia. Carlos sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que se referían a él. Elena parecía nerviosa, pero no por miedo a ese, sino por la posibilidad de que su padre descubriera la verdad. «Él está empezando a sospechar», dijo Elena, con una frialdad que Carlos nunca había escuchado en ella. «Si se entera, tendremos que mover el equipo al sitio B». Ese simplemente asintió, revisando un arma corta que sacó de su cinturón. La imagen de su hija hablando con tanta indiferencia sobre ocultar secretos peligrosos bajo su propio techo rompió el corazón de Carlos. Estaba atrapado en su propia casa, observando cómo la niña que él crió se convertía en una extraña involucrada en actividades criminales que ponían en riesgo sus vidas. La tensión en el pequeño apartamento era asfixiante. Carlos observaba desde su escondite cómo Elena y el hombre, ese, comenzaban a empacar equipos en maletas de transporte resistentes. Parecía que su descubrimiento, aunque secreto, había sido intuido por ellos. Elena se detuvo frente al tablero de corcho y comenzó a arrancar las fotos y los mapas, quemándolos en un pequeño incinerador de oficina. En ese momento, el teléfono de Carlos, que había olvidado poner en silencio, vibró con una notificación. El sonido fue breve, un leve zumbido, pero en el silencio sepulcral del búnker sonó como un disparo. Ese reaccionó instantáneamente, desenfundando su arma y apuntando hacia la cortina. Carlos contuvo la respiración, cerrando los ojos y esperando lo peor. Elena se interpuso, mirando fijamente hacia donde estaba su padre. Hubo un silencio eterno. «Es solo el sistema de ventilación, ese. A veces hace ruidos extraños cuando el filtro está sucio», dijo ella con una calma sobrenatural. Ese no parecía convencido, pero bajó el arma lentamente. «Termina de limpiar esto. Salimos en 10 minutos», ordenó el hombre antes de salir hacia el pasillo. Elena se quedó sola en la habitación, mirando directamente hacia la cortina. Carlos sabía que ella sabía. No era una sospecha, era una confirmación silenciosa entre padre e hija a través de una tela delgada y un mar de secretos. Cuando Elena finalmente salió del apartamento para seguir a ese, Carlos salió de su escondite, temblando incontrolablemente. Sabía que tenía poco tiempo antes de que regresaran o sellaran el lugar para siempre. En lugar de huir inmediatamente, se dirigió al ordenador que Elena había dejado encendido. Sus dedos volaron sobre el teclado, buscando respuestas. Lo que encontró fue una red de archivos encriptados con nombres de agencias gubernamentales y corporaciones tecnológicas. Elena no era una criminal común, era una hacktivista de alto nivel o una espía industrial que utilizaba el sótano de su padre como un nodo de retransmisión imposible de rastrear. El apartamento oculto era una jaula de Faraday, diseñada para bloquear cualquier señal externa y proteger sus actividades de la vigilancia electrónica. Carlos descargó lo que pudo en una unidad USB que encontró en el escritorio. Mientras los archivos se copiaban, escuchó el motor de un vehículo alejándose por el camino de tierra detrás del jardín. Se dio cuenta de que el túnel del cobertizo era su ruta de escape. Salió del apartamento, cerró la puerta de acero y volvió a colocar los paneles de madera en el sótano principal. Subió a la cocina de la casa, se sentó a la mesa y esperó. 10 minutos después, Elena entró por la puerta principal, con su mochila de la universidad y una sonrisa perfectamente ensayada. «Hola, papá. ¿Qué hay de cena?», preguntó, como si los últimos 30 minutos no hubieran ocurrido. La cena fue el acto de teatro más difícil que Carlos tuvo que interpretar. Cada bocado se sentía como ceniza en su boca.
Elena hablaba de sus clases de historia del arte, de un examen que tenía la próxima semana y de lo cansada que estaba. Carlos asentía, manteniendo sus manos bajo la mesa para que ella no viera cómo temblaban. La miraba a los ojos buscando un rastro de la mujer fría que había visto en el sótano, pero solo encontraba a su pequeña hija. ¿Cómo podía alguien vivir una doble vida con tanta eficacia? Después de cenar, Elena se retiró a su habitación, alegando que necesitaba dormir temprano. Carlos esperó a que las luces de arriba se apagaran y luego se encerró en su estudio con el USB. Al abrir los archivos, descubrió que Elena y S. estaban rastreando una red de corrupción que involucraba a la policía local y a varios políticos de la ciudad. No eran los villanos, eran vigilantes digitales, pero el peligro era real. Los documentos mostraban que la policía ya estaba tras la pista de la señal que emanaba de su casa. El apartamento secreto no solo era un refugio, era una trampa. Carlos comprendió que si la policía llegaba con una orden de registro, todos terminarían en prisión o algo peor. Tenía que tomar una decisión: denunciar a su hija para salvarla o unirse a su juego de sombras para protegerla. Esa noche, Carlos no durmió. Pasó las horas revisando los planos y los datos del USB. Descubrió que el sistema de seguridad del apartamento oculto tenía un protocolo de autodestrucción de datos que borraría toda evidencia física y digital en caso de una incursión forzada. Sin embargo, eso no ocultaría la estructura física del apartamento. Si los agentes derribaban las paredes, encontrarían la excavación ilegal. Carlos, utilizando su experiencia como ingeniero civil, comenzó a idear un plan para ocultar la entrada de forma permanente antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba concreto de fraguado rápido y una forma de justificar el ruido. A las 4 de la mañana, bajó al sótano con sus herramientas de construcción legítimas. Empezó a trabajar en un supuesto proyecto de refuerzo de cimientos que había mencionado semanas atrás. El ruido del taladro y el martilleo llenaron la casa. Elena bajó, envuelta en una bata, con una mirada de sospecha y cansancio. «Papá, ¿qué estás haciendo a esta hora?», preguntó. Carlos no dejó de trabajar. «La humedad está dañando la estructura, Elena. Si no sello esta sección ahora, la casa podría ceder. Ve a dormir, yo me encargo». Elena se quedó en el umbral, observando cómo su padre cubría con cemento fresco la misma zona donde se escondía su secreto. Por un momento, sus miradas se cruzaron y un entendimiento tácito flotó en el aire. Él sabía, y ella sabía que él sabía, pero ninguno de los dos pronunciaría las palabras. Durante los siguientes 3 días, Carlos transformó el sótano. No solo selló el pasillo oculto con una capa gruesa de concreto reforzado, sino que también rediseñó el almacenamiento de la casa para que pareciera que nunca hubo espacio para nada más. Mientras tanto, Elena se mantenía fuera de casa la mayor parte del tiempo, presumiblemente coordinando con S para trasladar sus operaciones. La tensión en la casa era eléctrica. El cuarto día, una camioneta negra sin distintivos se estacionó frente a la casa. 2 hombres con trajes oscuros y auriculares se bajaron y llamaron a la puerta. Carlos los recibió con una calma forzada. Se identificaron como agentes federales investigando anomalías en la red de comunicaciones local. Carlos los invitó a pasar, ofreciéndoles café y mostrándoles su sótano en remodelación. Los agentes usaron dispositivos de escaneo térmico y detectores de metales. Carlos contuvo la respiración mientras pasaban el escáner sobre la pared recién cementada. Gracias a los paneles de insonorización y al plomo que Carlos había integrado en la mezcla de concreto a última hora, los escáneres no mostraban nada inusual. «Parece que solo es una casa vieja con tuberías ruidosas», dijo uno de los agentes. Elena bajó las escaleras en ese momento, actuando como la estudiante confundida perfecta. Después de 1 hora de inspección, los agentes se retiraron, disculpándose por la molestia. El peligro inmediato había pasado, pero la cicatriz en la familia era permanente. Con los agentes fuera de escena, la realidad de lo que habían vivido cayó sobre ellos como un mazo. Esa noche, Carlos llamó a Elena al sótano. Se pararon frente a la pared de concreto fresco. «Se acabó, Elena», dijo él con voz quebrada. «He sellado el apartamento. He destruido el USB. No hay rastro de lo que estabas haciendo aquí». Elena guardó silencio por un largo tiempo.
Luego comenzó a llorar. Le confesó que ese era un antiguo compañero de universidad que la había reclutado para una red de activistas que buscaban exponer la vigilancia ilegal del gobierno. El apartamento fue construido poco a poco, aprovechando los meses que Carlos viajaba por trabajo. Ella pensó que estaba haciendo lo correcto, que estaba luchando por la justicia, pero nunca midió el riesgo al que exponía a su padre. Carlos la abrazó, dándose cuenta de que, aunque la estructura física del apartamento estaba enterrada, la confianza entre ellos requeriría una reconstrucción mucho más profunda. Elena prometió dejar la red, pero Carlos sabía que ese no la dejaría ir tan fácilmente. La casa que una vez fue un hogar seguro, ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio. Carlos instaló su propio sistema de seguridad, esta vez uno que él controlaba totalmente, para asegurarse de que nadie más volviera a excavar bajo su vida. Semanas después, Carlos encontró una nota debajo de su limpiaparabrisas. Solo decía: «Gracias por el refugio, la deuda está pagada». Nunca volvió a ver a ese, ni escuchó ruidos extraños en el sótano. Sin embargo, el consumo de electricidad nunca volvió a ser el mismo. Carlos descubrió que, antes de irse, ese había instalado una serie de baterías de grafeno ocultas en las paredes que seguían alimentando algunos servidores remotos que él no pudo encontrar. Carlos decidió dejarlo pasar. Algunas verdades son demasiado pesadas para ser desenterradas 2 veces. Elena terminó su carrera y se mudó a otra ciudad, pero siempre que regresa de visita, ambos evitan el sótano. La casa de Oak Ridge permanece en silencio, pero Carlos a veces se queda mirando el suelo de la sala, preguntándose qué otros secretos yacen bajo la superficie de las vidas de sus vecinos. La historia del apartamento oculto se convirtió en una leyenda urbana en el vecindario. Rumores sobre la casa que consumía energía. Pero solo Carlos y Elena conocen la magnitud de lo que se construyó y se destruyó en la oscuridad. El misterio de la hija que construyó un mundo bajo los pies de su padre quedó sellado bajo 3 toneladas de concreto y un pacto de silencio inquebrantable. A pesar de la aparente calma, Carlos no podía dejar de investigar por su cuenta, de manera discreta. En sus ratos libres comenzó a estudiar arquitectura subterránea y sistemas de ocultación. Quería entender cómo su hija había logrado tal hazaña sin que los cimientos colapsaran. Descubrió que el diseño del apartamento secreto utilizaba una técnica de vigas flotantes que solo se ve en búnkeres militares de alta gama. Esto le confirmó que no era un simple estudiante, tenía formación militar o de ingeniería avanzada. Carlos empezó a preguntarse si su hija fue una colaboradora voluntaria o si fue seleccionada por su talento y luego manipulada. Cada vez que hablaba con Elena por videochat, analizaba sus gestos, buscando señales de coacción. Ella parecía feliz en su nuevo trabajo como analista de datos en una firma de ciberseguridad, un puesto que Carlos sospechaba que era una tapadera para seguir con sus actividades anteriores, pero esta vez con protección oficial o corporativa. La duda era una sombra que nunca se disipaba. En el sótano, la zona sellada se convirtió en un recordatorio constante de su propia ceguera. Carlos instaló una mesa de carpintería justo encima del búnker sellado, trabajando la madera como una forma de meditación, sintiendo las vibraciones del suelo. A veces juraría que escuchaba el eco de un ventilador girando profundamente bajo la tierra, un recordatorio de que algunas máquinas nunca se detienen. 1 año después de la clausura del apartamento, Carlos recibió un paquete anónimo. Dentro había una pequeña llave de latón y una dirección en un barrio industrial al otro lado del estado. Sin decirle nada a Elena, Carlos condujo hasta allí. La dirección correspondía a un almacén de alquiler. Al abrir el compartimento, encontró cajas llenas de documentos que Elena no había tenido tiempo de destruir. Eran pruebas de una operación de vigilancia masiva que no solo involucraba a políticos locales, sino a una corporación tecnológica global. Elena y habían estado robando datos para exponer cómo esta empresa vendía información privada de ciudadanos a gobiernos extranjeros. Carlos se dio cuenta de que su hija era una heroína en las sombras, arriesgando todo por una causa mayor. En una de las cajas encontró una foto de él mismo, tomada desde lejos, con una nota de Elena en el reverso. Lo hago para que el mundo sea tan seguro para todos como tú lo hiciste para mí. Las lágrimas nublaron su vista.
Todo el enojo y la sensación de traición se evaporaron, reemplazados por un orgullo doloroso. Guardó los documentos en un lugar seguro, fuera de su casa, entendiendo finalmente que el apartamento en el sótano no era un acto de rebeldía, sino un acto de guerra contra un sistema corrupto. Y él, sin saberlo, había sido el guardián de la base de operaciones más importante de esa lucha. La historia tomó un giro inesperado cuando la corporación tecnológica en cuestión sufrió un ciberataque masivo que dejó al descubierto todas sus actividades ilegales. Las noticias hablaban de un grupo anónimo que había filtrado terabytes de información. Carlos vio las noticias con una mezcla de miedo y alivio. Sabía que Elena estaba detrás de esto. Poco después, Elena llamó a su padre. Su voz sonaba diferente, más ligera, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. «Está hecho, papá. Ya no tengo que esconderme», dijo ella. Aunque no entró en detalles, Carlos entendió que la misión había terminado. Sin embargo, la Seguridad Nacional comenzó a buscar a los responsables. Carlos decidió que la casa de Oak Ridge ya no era segura para ninguno de los dos. Vendió la propiedad en un tiempo récord, asegurándose de que el nuevo dueño fuera alguien que no tuviera interés en remodelar el sótano. Se mudaron a una pequeña cabaña en las montañas, lejos de la infraestructura digital y de los ojos que todo lo ven. Allí, en la paz de la naturaleza, finalmente pudieron hablar abiertamente. Elena le contó todo: los meses de excavación nocturna, el miedo constante a ser descubierta por él y la extraña amistad con ese, que resultó ser un desertor de la inteligencia corporativa. La verdad, aunque dura, finalmente los liberó. En su nueva vida, Carlos y Elena reconstruyeron su relación sobre los cimientos de la honestidad. Carlos aprendió a respetar la autonomía y el coraje de su hija, mientras que Elena aprendió a valorar la protección incondicional de su padre. A menudo caminaban por el bosque, hablando de tecnología, ética y el futuro. Zach nunca volvió a aparecer, pero Elena recibía mensajes encriptados ocasionales que le indicaban que él seguía activo, vigilando desde la periferia. Carlos, por su parte, se convirtió en un experto en seguridad analógica, enseñando a otros cómo proteger su privacidad sin depender de dispositivos electrónicos. El apartamento oculto en el sótano se convirtió en una anécdota familiar, una historia sobre cómo un padre descubrió que su hija era mucho más de lo que él imaginaba. A veces, Carlos pensaba en los nuevos dueños de la casa de Oak Ridge. ¿Sentirían alguna vez la vibración bajo sus pies? ¿Encontrarían alguna vez la puerta de acero tras la pared de concreto? Esperaba que no. Algunos secretos deben permanecer enterrados, para que otros puedan vivir en la luz. La experiencia le enseñó que el hogar no son las paredes ni los cimientos, sino la verdad que compartimos con quienes amamos. A medida que pasaban los años, la historia de Elena se filtró en círculos selectos de activistas como un caso de estudio sobre resistencia doméstica. Carlos, aunque orgulloso, siempre mantuvo un perfil bajo. Sin embargo, un día, un periodista de investigación local lo contactó. Había estado siguiendo la pista de los picos de energía en Oak Ridge y había llegado a la conclusión de que algo extraordinario sucedió en esa casa. Carlos, con la sabiduría que dan los años, simplemente sonrió y le dijo: «A veces, los cimientos de una casa son más profundos de lo que los planos muestran, pero lo que importa es lo que construyes sobre ellos». El periodista no obtuvo su primicia, pero Carlos se aseguró de que el legado de su hija estuviera protegido. Elena, ahora trabajando como consultora para ONGs de derechos digitales, se convirtió en una voz líder en su campo. El apartamento secreto fue el crisol donde se forjó su destino, y Carlos, el padre que solo quería arreglar una factura de electricidad, terminó siendo el cómplice silencioso de una revolución que comenzó bajo su propia sala de estar. La vida continuó, pero siempre con la conciencia de que bajo la superficie de la normalidad siempre hay una historia esperando ser descubierta. Finalmente, la casa de Oak Ridge fue demolida años después para dar paso a un complejo de apartamentos moderno. Durante la demolición, los trabajadores encontraron una estructura de acero y concreto inexplicablemente sólida bajo el sótano original. Las fotos de la cápsula del tiempo moderna circularon por internet durante unos días. Carlos y Elena vieron las imágenes desde su refugio en las montañas. La puerta de acero, ahora oxidada pero aún imponente, fue lo último en ser removido.
Para el mundo era un misterio arquitectónico. Para ellos era el símbolo de una época de peligro y lealtad extrema. «Mira, papá», dijo Elena, señalando la pantalla. «Ahí es donde guardábamos el servidor principal». Carlos asintió, cerrando la computadora. «Fue una buena construcción, Elena, pero me alegra que ahora estemos sobre tierra firme». La historia de El apartamento oculto se cerró definitivamente ese día, dejando tras de sí solo lecciones sobre el amor paternal y la complejidad del alma humana. Un padre que descubrió que su hija no solo vivía en su casa, sino que estaba construyendo un futuro diferente para todos, un ladrillo a la vez, en el silencio de la noche. Este descubrimiento nos recuerda que incluso en los lugares más familiares pueden esconderse los secretos más profundos. ¿Qué harías tú si descubrieras un mundo secreto bajo tus pies? ¿Protegerías a tu familia o buscarías la verdad a toda costa? Si te ha gustado esta historia de misterio y suspenso real, no olvides suscribirte a nuestro canal para más relatos impactantes. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Carlos hizo lo correcto al sellar el apartamento? Queremos leerte. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de lo desconocido.